Bueno, hoy tenemos en Viernes de Libro a otra escritora, digo otra escritora porque es la segunda escritora que pasa por la sección desde que hemos empezado, es Carla Suárez, una habanera que vive en Lisboa, ¿no? Sí. Buenas tardes, Carla. Hola, buenas tardes, Y Leandro. gracias por Gracias por la aceptar. invitación. No, no, gracias a ti por aceptar. Bueno, de Carla yo hemos sabido que es narradora, novelista, eminentemente cuentista, y que el año pasado, creo que las últimas noticias que tuvimos tuyas fue que ganaste el premio Cortázar que hace la convocatoria de Casa de las Américas, ¿no? ¿Qué significó eso para ti? ¿Qué representó? Estabas concentrada en la novela y de pronto todos vimos que habías escrito un cuento, o sea, que estabas en el cuento otra vez. ¿Cómo es esta dinámica Claro, tuya? porque, claro, yo nunca he dejado de escribir cuentos, yo siempre estoy escribiendo cuentos, lo que pasa que, claro, las novelas, por ejemplo, las novelas mías se conocen mucho más porque es lo último que he publicado más y salen más las novelas, Claro. pero yo nunca he dejado de escribir cuentos. Y este era un cuento que muy reciente, que lo escribí el año pasado, una cosa así, y yo voy normalmente escribiendo cuentos entre novelas y hay a veces algún momento que llego y veo los cuentos que tengo a ver si puedo conformar un libro, porque los libros de cuentos me gusta que tengan una unidad, ¿no? Y entonces este era uno de esos cuentos que tenía y llegué y una amiga me dijo, mira, está el premio este, ¿por qué no te presentas? ¿Qué sé yo? Y dije, bueno, yo estaba allí, me presenté y me dio muchísima alegría por varias razones. Primero porque Cortázar es mi gran pasión. O sea, Cortázar es un escritor fundamental en mi vida y como escritora también fue un escritor que me marcó desde que era muy jovencita, empecé a leerlo. Rayuela fue lo primero que me leí de él y siempre digo, no, me viró el mundo al revés. Y luego los cuentos, y es un autor además durante mucho tiempo, yo estuve que era como un mantra que cada año me leía Rayuela de una manera distinta y es un autor para mí importantísimo porque me enseñó a mirar el mundo de otra manera, a verlo desde otro ángulo y a buscar, a ver que en cualquier parte hay una historia. Claro. Y entonces es un autor que, bueno, yo te digo, yo era una jovencita con póster de Cortázar en mi pared y con las fotos de la tumba de Cortázar y luego cuando viví en París era uno de los lugares de peregrinación que siempre hacía con todos mis amigos. Un día digo que un día voy a hacer una colección de fotos con todos los escritores cubanos que estaban en la tumba de Cortázar, ¿no? Y, y luego, por eso también el tener un premio que se llamaba Julio Cortázar para mí era fundamental. Y luego era para mí importante también porque yo hace muchos años que no vivo en Cuba. Claro. Y era, o sea, tener un reconocimiento interno para mí era muy importante. Y ahí estar en la presentación, que casualmente te digo, yo estaba allí, y ver mi familia, mis amigos, y fue eso muy emocionalmente muy importante para mí. Ahora, es interesante porque yo estaba revisando tu página personal y veo que, por ejemplo, toda tu novelística, porque ya habías publicado cuentos y habías ganado algún que otro certamen en Cuba, pero toda tu novelística se ha escrito, la has escrito fuera de Cuba, ¿no? ¿Qué ha representado, qué significó esta lejanía para poder escribir? ¿Fue la lejanía la que te motivó a la narrativa, a la gran narrativa de la novela? O... Pues yo empecé la primera novela, Silencios, yo la escribí en Cuba, realmente. Fue el último año que viví en Cuba. Sí, Yo había venido ya a Europa, pero había empezado a escribirla ya. De hecho, me había ganado la beca de creación Carpentier, sí, de la que fundación. dan por la Fundación Carpentier. La había ganado por un proyecto de una novela que tenía, que una novela que nunca terminé después, que entonces gané esa beca y con eso, o sea, como tenía unos meses para trabajar, empecé a escribir esta primera novela, Silencios, que en principio no era una novela, en principio era un libro de cuentos, porque yo escribía cuentos. Y por el medio ya la historia fue creciendo, creciendo, creciendo y los personajes a complicarse y se convirtió en una novela. Y entonces esa la escribí en Cuba. Lo que pasa es que cuando terminé, en ese espacio de tiempo me fui a vivir a Roma y ahí salió, la novela la envié yo había publicado en una antología que habían hecho de jóvenes narradores de América Latina en la editorial de ese momento, Lengua de Trapo en España, y ahí salió un cuento mío y tenía contacto con esa editorial y me enteré que tenían un premio también de primera novela, entonces mandé la novela y ese año ganamos dos cubanos, Ronaldo Menéndez y yo. Y entonces por eso ahí ya la novela salió cuando ya yo vivía afuera, pero realmente esa sí la escribía adentro, o sea, en La Habana. Luego las otras novelas ya no, yo hace 20 años que vivo fuera, que vivo en Europa, he estado en Italia, en Francia, aquí en Portugal. Y luego lo que pasa es que yo creo que hay temas
que cuando tú estás demasiado metido en la realidad o en un momento histórico o un algo, es difícil de entender cosas y es difícil de verlo. Tú estás viviendo. Y hay cosas que necesitan para mí tiempo de digestión, tiempo de comprensión, una cierta distancia. Además, también la cierta distancia que te da, la distancia te da una cierta frialdad, porque ya las cosas no te duelen tanto. Entonces yo había muchos temas que quería tratar, que había historias que yo quería, me interesaban. Yo tengo las 4 novelas que tengo hasta ahora, que yo les llamo mi sinfonía habanera o cubana, que hay cada una, hay una pequeña, que igual después hablamos de eso, pero hay una pequeña relación entre todas, son historias completamente distintas, ¿no? Pero es todo un mundo. Yo intenté reconstruir una parte del mundo donde yo viví, en La Habana, y había grandes temas que me interesaban, que uno era la familia y toda crecer en la familia cubana, que eso es lo que abordo más o menos en Silencio. Luego estaba la emigración, que eso la trato en La Viajera. Luego estaba el periodo especial, sobre todo el año 93, el año cero en Cuba, que eso la trato en La Habana, año cero. Y luego la guerra de Angola, que es una cosa importantísima para toda la gente de mi generación, de la generación de varias generaciones en Cuba. Y esa es El hijo del héroe. Entonces, todos esos temas me interesaban a mí tratarlos, pero me interesaba, no podía verlos cuando estaba allí. Primero porque había montones de cosas que ni entiendes, ni sabes, ni sabes, ni tienes la información, y estás además pendiente del día a día, de vivir tu vida. Y no puedes, y además estás muy cerca también, hay cosas que te hacen mucho daño emocionalmente. Hay veces que escribes cosas, por ejemplo, yo con El hijo del héroe, que es la última novela publicada, había momentos que me dolía escribirlo, pero lo podía escribir porque ya pasó mucho tiempo, para mí también, y ya yo no soy, por supuesto, la muchachita que era en ese tiempo. Entonces, para mí fue fundamental eso. Es muy gracioso, eso es algo que me preguntan mucho, como cuando estaba en Cuba, mis cuentos no tenían nada que ver con Cuba. Luego, cuando estaba fuera de Cuba, viviendo fuera de Cuba, las novelas sí tienen que ver con Cuba, pero es una manera, sí, yo pienso que es inevitable, la digestión, es que la literatura es de digestión lenta, entonces claro. uno necesita digerir y luego ya soltarlo, porque pienso que es de la manera más fácil, mejor, estás más protegido tú con tu propio texto, ¿no? Y además hay una especie de posibilidad de ver cosas desde la distancia. Es al revés, ¿no? Estás cerca y no ves nada, sin embargo te alejas y ves un montón de cosas que antes no estabas viendo, y que es fundamental Claro, para es un como el creador. espejo, ¿no? El efecto espejo. Y luego, una cosa interesante a mí, cuando yo me fui, claro, como me he ido de tantos países, porque he cambiado 4 veces de país, cuando yo llegué a Roma, por ejemplo, fue el choque más grande, porque era el cambio mayor. Era o sea, Italia y Cuba, por la cultura, somos la misma cultura, pero el funcionamiento social completamente distinto. Entonces, para mí esos primeros meses de ahí fueron dificilísimos, porque yo no podía escribir literatura, yo no podía hacer literatura. Yo escribía descargas mías, ¿no? O sea, pensamientos, cosas, y estaba digiriendo una cantidad de cosas que estaba cambiándome totalmente el mundo. Entonces había cosas que, por ejemplo, para mí habían sido importantísimas, a lo mejor cuando vivía en Cuba, que luego ya tenía acceso a otras cosas, veía otras cosas y decía, pero tampoco es tan importante. Y otras cosas que no eran importantes, entonces yo empecé a buscarlas porque las necesitaba, porque es una manera de alejarte, pero también no tanto. O sea, yo me alejo, como dice la canción, no, yo no me fui, yo me alejé un poquito. O sea, yo soy de esa cultura, y entonces tenía que además buscar. Entonces, claro, me volví loca buscando libros, música y muchísimas cosas para tener el país, o sea, mi cultura en mi casa, ¿no? Pero eso te permite eso que decías tú, estás lejos y entonces ves el background, el abanico es mucho mayor lo que puedes ver. Al menos hay quien no le pasa, pero esa es mi experiencia. Es como saltar el laberinto y poder descifrar todo lo que hay, todo lo que hay, ¿no? Otra cosa, Que luego cuando sabes cuando sabes que estás escribiendo una novela porque no entiendes cosas, y cuando terminas la novela entiendes menos, claro, porque las son novelas son preguntas preguntas y preguntas. y búsquedas. Una cosa que me llama la atención también es que has hablado de dos cosas que son interesantes en ti, y es que, por ejemplo, asumes como una tendencia biologicista o algo así, porque dices que la literatura es un músculo y ahora que también es una digestión. Me llama la atención. Si eres de formación electrónica y música, porque
No sé, no, porque, pero es que para mí la literatura también es una cosa física, o sea, escribir es una cosa física no solo porque uses la mano y los dedos, sino, no sé, a mí, digo, siempre es una experiencia maravillosa porque cuando estás escribiendo, estás viviendo eso que está sintiendo cada personaje y si a uno le duele la barriga, a ti te duele la barriga y si te estás sentado incómodo, te sientes incómodo. Entonces, para mí también la escritura es eso, ¿no? Es algo, es un proceso, no solo pasa aquí en la cabeza, pasa en todo el cuerpo. Entonces, mira, no me había dado cuenta, pero ya lo tendré en cuenta que tengo eso. Y otra cosa que eso sí lo tiene bien, bien clarito, que es la música, porque veo, por ejemplo, que para ti es muy importante compartir la música que tú utilizas en tus novelas, o las novelas, las novelas están ambientadas con determinada música, como pasa con muchos escritores, y de pronto tú también compartes esa música en tus páginas para que los lectores tengan como que otro tipo de interpretación, ¿no? ¿Cuán importante es esa música? Es que para mí, yo tengo formación musical, yo estudié en el Conservatorio Caturla. Bueno, Claro, ¿no? había estudiado antes música, luego estudié en conservatorio, luego, y luego me fui dejé la música, me fui a estudiar electrónica en la CUJAE, pero luego hice mi tesis de ingeniero en el Laboratorio de Música Electroacústica. O sea, hice una tesis, un software musical. Y cuando estaba ahí también en la universidad, yo empecé a cantar. Teníamos una peña en la Galería 23 y 12 y cantaba con trovadores y estuve de corista con Carlos Varela, de corista en algunos conciertos. Y bueno, estuve en el grupo Extraño Corazón, que pasé unos meses así. Bueno, tuve durante todos esos años seguía siendo muy cercana a la música. Luego ya no seguí practicando la música así en este sentido, pero sí, tengo mi guitarra aquí y siempre para mí es parte, es la música, es que una vez que tú entras en la música ya de ahí no sales. Y para mí, sobre todo, yo creo que todo lo que hemos tocado en la vida te influye cuando vas a escribir. Y para mí la música ha sido es una manera también es importante para mí, por ejemplo, en los libros, el ritmo de la narración. Y cuando yo tengo mis pequeñas obsesiones, cuando estoy escribiendo una novela, por ejemplo, mis capítulos suelen tener la misma cantidad de páginas, porque es como un compás. O sea, en un compás tiene la misma cantidad de notas cada compás, y entonces luego puedes cambiar de compás, pero entonces hay una armonía en la música que yo la busco también en la literatura. Y luego la música de las palabras, cuando yo leo mucho, cuando estoy escribiendo, leo en voz alta, y me tiene que sonar una cosa que sea como o sea, que a mí me suene musical, si no hay algo que no funciona. Y luego es importante para mí saber la música que escuchan los personajes, porque tú conoces, ahora es muy difícil porque ahora en cualquier dispositivo así tienes un montón de música. Antes tú entrabas a casa de alguien y veías los discos y ya sabías si esa persona tenía algo afín contigo porque por la música que escuchaba, ¿no? Pero para mí eso es importante, mis personajes, saber qué música escuchan, y durante la escritura de una novela, yo voy haciendo el disco que hago después. Yo después, cuando termino la novela, para mí el punto final de la novela es cuando yo hago mi disco con ya, y esa es la banda sonora de mi novela, ya está ahora cerrado. Porque hay diferentes músicas que me representan a los personajes. Entonces, claro, yo voy, no mientras que estoy escribiendo, pero a lo largo del proceso de escritura, yo voy escuchando esas músicas y voy entrando en la cabeza de los personajes y además viendo las escenas. Yo puedo estar con los audífonos puestos y escuchar una canción 20 veces así hasta que ya cuando veo la escena ya paro la música y entonces la escribo. Y eso es Un misterio, sí, a la hora de escribir, por ejemplo, a la hora de creación, ahí sí necesitas un silencio total o también te viene bien alguna que otra ambientación sonora. No, no, sin música, sin música. Cuando escribo no, o sea, silencio total no, porque yo empecé a escribir en La Habana, imagínate, silencio Nunca hay total es silencio el total. sueño, no, pero, o sea, puedo verlos, pueden existir los ruidos no me gusta que haya nadie en la habitación, eso sí, cuando escribo, pero no, música directamente yo escuchando no, tiene que No, no, ser, no hay que te llegar a digo, los niveles de Marcel Proust, de trancarse y encartonarse. no, soporto la vida humana. Y otra cosa, por ejemplo, cómo llegaste a los libros de viaje? Porque, bueno, ya veo que has estado en 4 ciudades europeas, me dices, pero ¿cómo ha sido la escritura de viajes, no? O sea, Es que ¿cómo la asumiste? para mí, los viajes también es otra cosa fundamental en mi vida. Yo desde chiquita empecé a viajar en Cuba. Mi papá era de Santiago, vivía en La Habana, pero había familia en Santiago. Mi mamá de Cienfuegos, había familia en Cienfuegos. Mi abuela, todas las vacaciones yo la pasaba en Cienfuegos. Y La con mis peregrinación padres eterna en el siempre interior.
Sí, claro. Entonces viajábamos siempre, o sea, por toda la isla y fuimos a todos los lugares y donde desembarcó Martí, y a no sé qué, y toda todos los lugares, los sitios que había, cuando el Valle de Viñales todavía no era así un lugar turístico. Bueno, todos esos viajes los hice con mis padres. Y luego, cuando crecí, cuando ya estaba en la universidad, empecé a viajar con mis amigos de guerrilla, como decíamos ahí, ¿no? Entonces en los camiones, entonces iba a Turquino, a bajar el Toa en balsa, al sur de la isla que está la reserva natural, donde íbamos ahí a pasar un tiempo. Y todos esos viajes, o sea, durante mucho tiempo me acostumbré a eso y eso es una cosa fundamental para mí. Luego ya me empecé a seguir viajando ya en el extranjero, en otros lugares, ¿no? Entonces para mí eso ha sido es fundamental el viaje. Y en casi todas mis novelas también hay personajes que se mueven, que viajan. Y luego escribí los libros estos, llegué justamente a los libros, porque el primero que escribimos fue justamente sobre Cuba, es un libro que es mitad texto y mitad fotos, y es un proyecto muy bonito porque es con un fotógrafo italiano, Francesco Batoni, somos muy amigos, y él había estado en Cuba y había viajado en Cuba en los años 90, cuando él podía haber viajado en otras circunstancias, viajó como viajábamos nosotros en los años 90. Entonces, claro, montándose en camiones, cogiendo botellas, y él me enseñó las fotos, y claro, cuando yo vi las fotos que él sacó, yo dije, claro, no era nada que ver con la postal de turismo, Turística. él fotografió el país donde yo viví, y entonces dijimos, no, tenemos que hacer algo. Y entonces a partir de las fotos de él encontramos una editorial en Francia que hacía libros de este tipo, porque es un libro muy particular, y a partir de las fotos de él organizamos el viaje por la isla, empezaba por Baracoa, y entonces yo empecé a contar mis viajes, pero es un libro, yo siempre digo, es histórico, turístico, personal, porque ahí cuento mis viajes, hablo de los lugares. Luego hicimos lo mismo con Roma, pero en este caso fue al revés, porque como él es romano, pero yo era la extranjera, siempre el primero era el extranjero, ¿no? Yo escribí los textos sobre Roma y luego él fue a fotografiar la ciudad, ¿no? Y luego escribí durante mucho tiempo también para periódicos, crónicas de viaje, porque te digo, como viajo mucho y siempre llevo mi agendita y siempre, porque cuando escribes en el momento, cuando ves algo, estás en un viaje y ves algo y escribes lo que sentiste en ese momento, nunca va a ser igual que una foto, siempre va a ser muchísimo más tú que una Claro. foto. Muy Porque la sensorial. foto, sí, es otra cosa. Y entonces para mí las crónicas de viaje es una cosa que me encanta escribir. ¿Y viajas por Lisboa ahora? ¿Vives en Lisboa, no? Sí. ¿Cómo Bueno, es la ahora ciudad? ¿Cómo? Perdón. en estos días no hay mucho movimiento, pero Claro, bueno, por claro. la ciudad sí. Sí, sí, pero ¿qué tiempo llevas viviendo en Lisboa? Uy, 10 años, Ah, 10 10 años. años, ¿Y sí. cómo ha sido? ¿Ha sido Pero una una, ciudad literariamente, cómo te la has encontrado? ¿Ya la has llevado a la literatura? Lisboa es una ciudad muy literaria, fíjate que hay muchísimas calles y plazas que tienen nombres de autores. Mi misma calle aquí tiene un nombre de un escritor que además era ingeniero, entonces me queda súper bien esta calle. Lisboa es una ciudad interesantísima. Cuando yo llegué, ahora ha cambiado mucho, ahora es muy turística, bueno, quitando este último periodo, se ha convertido en un boom turístico. Lisboa ha cambiado, la han mejorado muchísimo. Cuando yo llegué había mucho menos gente, menos turismo. Tiene algo que no sé, pero algo que me recuerda a La Habana. No es físicamente, tú las ves y no se parecen, pero hay algo no sé, es un ambiente, es como una cadencia, un ritmo distinto. Yo venía además de París, que tiene un ritmo frenético, y aquí llegué y era como, todo me resultaba súper lento, súper Caribe, ¿no? No tiene nada que ver con el Caribe, pero era como era una cosa más cercana, ¿no? Y de hecho, por eso puse a mi personaje de la última novela que vive en Lisboa, ¿no? Y él tiene un rincón en Lisboa que bautiza que es La Habana, porque hay un lugar que aquí está el río es grandísimo, pero está la desembocadura, entonces casi parece el mar, casi parece la entrada a la bahía de La Habana, ¿no? En ciertos puntos. Y es una ciudad que tiene un clima además amable, porque sí, en invierno hay frío, pero el invierno no dura tanto, entonces el verano dura muchísimo, hay mucho sol. Yo soy muy de bicicleta también, yo sigo montando bicicleta y hago ahora grandes, largos viajes en bicicleta y me gusta. En bicicleta también es una manera diferente de conocer los lugares, porque en bicicleta te metes por sitios que no te Claro. meterías a lo mejor si vas en un transporte público o en un carro. Y a mí me gusta porque o sea, con la bicicleta yo he descubierto montones de rincones de Lisboa que maravillosos.
Y es una ciudad también de paso, porque hay mucha gente que viene aquí y luego se van y llegan otros. Es como así, en estos 10 años ha cambiado muchísimo. Mi vida es muy, te mueve mucho en ese sentido, incluso Además, estar en la es ciudad. como una ciudad también, bueno, la última vez que caminé a Lisboa fue con el libro de Saramago, El año de la muerte de Ricardo Rey. Pero digo, tiene como una ciudad que responde a su propia música, a su propia, ¿no? Pensando en eso también en la música. ¿Y estabas en algún proyecto en particular cuando empezó todo esto ahora del coronavirus y todo, y el mundo Sí, se detuvo? estaba en una novela, estoy en una novela que, bueno, ya en estos días terminé de escribir, digamos, la historia, ahora viene el trabajo más pesado, pero bueno, también por la crisis del coronavirus, como no viajé, no me moví, estaba aquí en la casa, trabajé muchísimo en la novela, ¿no? Y estoy en eso, esta es ahora mi entusiasmo inmediato es esta novela, porque estoy, ya te digo, ya he escrito la historia y ahora estoy trabajando. En Portugal, en Lisboa, se lee mucho la literatura femenina, porque por ejemplo aquí en Argentina se leen mucho, ahora están muy de moda. De hecho, ahora estaba viendo la lista que de los 10 libros más vendidos esta semana, los 5 primeros títulos, a excepción de George Orwell, eran todos de mujeres, ¿no? Y Qué allá bueno, se qué lee bueno. también. Aquí hay como un Se auge. lee, pero no creo que, no veo que sea un auge así como, pero sí, se leen, pero no me parece que sea algo como para decir, sí, hay un boom, ¿no? Pero qué bueno, eso en Argentina hay muy buenas autoras en Argentina, Sí, ahora está muchísimas. muy de moda, creo, la literatura femenina, ¿no? ¿Y te Ujú. consideras tú también en esas corrientes del feminismo? ¿Con qué otras mujeres escritoras te conectas en cuanto a estilo? Pues a mí eso, lo de literatura femenina nunca me ha gustado, porque Claro, son bueno, a mí me gusta etiquetas. la literatura, la palabra que es tan bonita. No, a mí lo que me parece muy interesante ahora es que realmente, o sea, ahora hay muchas más mujeres que escriben, pero no solo eso, es que hay muchas más mujeres que están publicando, porque había un tiempo en que también las mujeres escribían, lo que pasa es que quizás le hacían menos caso. Y ahora hay muchas mujeres que están escribiendo y que están saliendo, que las editoriales las están buscando, y eso me parece maravilloso. O sea, uno siempre ve en la historia de la literatura, por supuesto, antes muchos más hombres, los clásicos, casi todos son hombres, porque las mujeres eran un territorio donde no tenían muchísimo acceso. Cada vez más han ido ganando terreno, todavía no todo, pero esto me parece maravilloso, porque además ya hay, y cada vez más, fíjate que sucede una cosa interesante, porque había una cosa que a mí antes me molestaba muchísimo, que era cuando te invitaban como rara avis, ¿no? A una mesa redonda sobre literatura escrita por mujeres, y tú decías, bueno, pero, o sea, ¿qué hice de extraordinario? Nada, escribir un libro como lo puede hacer cualquier persona. Pero ahora ya hace mucho tiempo que no voy a ninguna cosa que sea particularmente, vamos a hablar de esto, sino va siendo como más normal para mucha gente, no Está para todo el mundo, naturalizado, ¿no? repito, y eso me parece muy bueno, claro. Y además es que hay autoras buenísimas, hay autoras muy buenas y diferentes. Y recomiendas, por ejemplo, en estos tiempos todavía siguen los confinamientos, la gente está mucho tiempo en la casa, ¿recomiendas algunas lecturas? Bueno, además de tus libros, Mira, yo aquí ya hablando de estamos ahí recomendándolos. pero mira, Claudia Piñero, que está hablando de Argentina, de una autora argentina, que justamente el otro día estábamos hablando, yo trabajo en una escuela, doy clases de escritura en una escuela de escritura creativa y llevo de escritura en Madrid, y llevo aquí un club de lectura en el Cervantes también, y últimamente, por ejemplo, este año, por ejemplo, hemos leído muchísimas mujeres, y Claudia fue que es una autora maravillosa que me encanta, y no sé, Andrea Gestanovich es otra autora chilena que también la leímos, ahora este año si tengo un blog del club de lectura y estaba mirando ahora el balance, y este año hemos leído muchas más mujeres que hombres. Qué bien. Pues, y ahorita que vayan hombres a una mesa es la excepción. Bueno, me parecería bien que justo que hagan mesas sobre literatura masculina. Bueno, yo te agradezco que hayas aceptado esta invitación de OnCubo, otra vez en OnCubo, después de un año de aquella entrevista que te hicieron impresa. Y ahora, bueno, es un placer para mí conocerte, que no te conocía, y acercarme a tu literatura Pues y ya acercar a estamos. todos los que estén por estos predios de Facebook y de OnCubo visitándonos, que también lleguen a tu página, que lleguen a tu literatura. Gracias, Carlos. Pues yo te agradezco muchísimo la invitación. Gracias.